Bienvenidos a la octava temporada de Creando Ando. Durante 8 años hemos recorrido distintas experiencias en la Facultad de Artes y Diseño. Hemos hecho entrevistas a maestros y profesores, tanto de la licenciatura de Artes y Diseño como de Diseño y Comunicación Visual, así como también del posgrado, de la maestría y el doctorado. También hemos visitado distintas exposiciones a lo largo de estas 8 temporadas. En esta octava temporada, nuestro octavo año, nos vamos a dedicar a analizar la didáctica de las artes y el diseño. ¿Cómo enseñan los maestros? ¿Qué es lo que se enseña en nuestras aulas? ¿Cuáles son los métodos y sistemas de enseñanza? Nuestra forma de presentación, nuestra metodología para esta temporada, nos acompañará las 5 sesiones, los 5 programas, nos acompañará el doctor Lauro Garfias y esta vez, en este primer programa, tenemos el honor de tener a la doctora María Elena Martínez Durán. Pues los invito a ver entonces la primera entrevista y después la analizaremos aquí con los doctores y la doctora. Aquí en la facultad llevo 4 años dando clases. Anteriormente impartí clases en el Centro Nacional de las Artes. Este es el laboratorio taller introductorio de dibujo 2 de la licenciatura en Artes Visuales, Plan 2014. Yo estudié la licenciatura en Artes Plásticas, así se llamaba en mi época, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Después estudié una maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Pues a partir de este nuevo plan de estudios, en realidad este plan de estudios tiene 3 años cachito, ¿no? Entonces básicamente se estaba renovando la planta docente estaban buscando perfiles para abordar estas ideas del nuevo plan, el dibujo como campo, el arte como proyecto, pues básicamente de ese modo. El plan al que corresponde esta asignatura considera el dibujo un campo de conocimiento en sí mismo, no solo una materia que apoya otras áreas. Entonces, dibujo se lleva como un campo de conocimiento tanto en primer semestre como en segundo semestre. En particular, este segundo semestre se busca que reconozcan las propiedades del campo del dibujo y sus posibles vinculaciones con otros campos, como puede ser la gráfica, la pintura, la escultura o la fotografía. Esta asignatura es una asignatura consecutiva. El primer semestre llevaron el laboratorio taller introductorio de dibujo 1, en el que se les da un panorama de lo que es el campo de dibujo en la actualidad. Este segundo semestre buscamos que ese campo de dibujo entre en relación con las otras asignaturas que ellos llevan, porque justo en el segundo semestre ellos, la totalidad de los alumnos, habrán cubierto los otros 4 campos de conocimiento, los otros 4 talleres. Mientras unos alumnos cursan fotografía y escultura, otros alumnos cursan pintura y estampa, de tal modo que en primer semestre no todos han conocido todos los campos. Conforme vamos avanzando en este segundo semestre, de algún modo todos los alumnos ya han explorado los 5 campos de conocimiento. Por eso en este segundo semestre el taller de dibujo busca reforzar esa relación del dibujo con los otros 4 campos, que son estampa, fotografía, pintura y escultura. Ahora, el plan de estudios justamente reconoce al dibujo como uno de los 5 campos de conocimiento. Es un campo de conocimiento nuevo, aunque es a la vez muy añejo. Digamos, podemos pensar que el dibujo es de las primeras manifestaciones artísticas, pero lo que propicia este plan de estudios es que los alumnos puedan desarrollar proyectos de dibujo en los semestres superiores de la licenciatura. Por eso la materia de dibujo en este caso es una materia de algún modo introductoria al campo, pero cimienta las bases para que los alumnos, si están interesados, puedan desarrollar sus proyectos artísticos en el campo del dibujo o utilizando las herramientas del dibujo o vinculados a las nociones dibujísticas en los semestres superiores, digamos en quinto, sexto, séptimo y octavo semestres.
En la materia de dibujo, las habilidades principales que se desarrollan son la habilidad de observar, la capacidad de observar la realidad y de algún modo transcribirla a un grafismo, a un trazo que puede tener diversas condiciones según los materiales, según el tipo de trazo. Pero sobre todo nos enfocamos en que puedan desarrollar esa capacidad de ver la realidad y de graficarla. Usamos materiales pues, clásicos del dibujo, lápiz, grafito, barra de grafito, carboncillo, y como tenemos unidades temáticas vinculadas al color, los materiales que usamos entonces son gises de colores o acrílicos, y cuando tenemos una unidad temática vinculada al espacio usamos el mismo papel como material y nuestro soporte se vuelve el salón, el espacio mismo. Entonces esos son los materiales que usamos. La clase que yo imparto se basa en algunas de esas que yo llamo condiciones del trazo, que serían gesto, masa, contorno y claroscuro, que de algún modo vienen descritas en ese libro clásico de principios del siglo XX, y a partir de esas 4 condiciones básicas establecemos interrelaciones y posibilidades para que ellos reconozcan los otros aspectos vinculados al dibujo contemporáneo. Pues parte de la clase se desarrolla en lo que conocemos como el taller tradicional de dibujo, es decir, tenemos un personaje que se desnuda ante nosotros, nos sentamos alrededor con nuestro material, lo observamos atentamente, cada que le decimos cambio, el personaje asume una posición distinta y yo les digo a los alumnos, eso de algún modo nos ayuda porque nos refresca la mirada, nos permite concentrarnos nuevamente, nos permite volver a prestar atención a las indicaciones de clase, a las indicaciones del ejercicio. Pero no siempre es así, hay días que no usamos al personaje y procuramos de ese modo también que los alumnos reconozcan que se puede dibujar cualquier cosa, se pueden dibujar otras cosas, dibujamos objetos, dibujamos afuera, dibujamos retrato, dibujamos el espacio, el salón mismo. Entonces se combinan esas 2 condiciones, el taller tradicional de dibujo, todos alrededor de un centro, y el ver alrededor nuestro, el mover ese centro hacia otros lados para que reconozcan que lo importante está en su sensibilidad, en la atención que ellos prestan hacia la realidad y cómo son capaces de convertir cualquier pretexto en un motivo de trabajo. Yo creo que como a todo maestro o toda maestra, lo que nos interesa de la enseñanza son los alumnos, sus inquietudes, su sensibilidad, su entusiasmo, su disposición, sus ganas de aprender, su interés por descubrir, su forma de descubrir. Entonces es un poco estar en contacto con esa sensibilidad que se está desarrollando, que está en desarrollo constantemente. Nunca hemos puesto nuestra cajita de celular porque asumo que en ciertos casos es una adicción y como toda adicción hay que tomarse con cuidado. O sea, sí se tiene que atender, pero se debe tomar con cuidado. La idea es que no lo usen, no lo tienen por qué usar, no es necesario usarlo en clase, no tienen por qué, supongo que no tienen ninguna emergencia que atender, pero pues no les bajamos puntos ni nada si lo sacan, sinceramente. Buscamos simplemente que encuentren algo más interesante y que se les permita olvidarse del celular por 3 horas. Acabamos de ver la entrevista a la maestra Adi Carrión, quien realizó estudios fuera de nuestra facultad y que es un miembro que se agrega a los cuerpos académicos de nuestra escuela y que aporta, trae nuevos conocimientos. Entonces vamos a empezar con el doctor Lauro Garfias, quien realizará una serie de preguntas también a la doctora María Elena. Gracias, doctor. María Elena, qué interesante entrevista, donde vemos a una mesa por lo menos muy expresiva y comprometida con su ejercicio docente en esta parte del dibujo que es tan importante para nuestra universidad. De hecho, uno de los pilares, ¿no? Donde pues no tan solo se basa el conocimiento de la expresión del entorno para los artistas y para los diseñadores, sino una de las habilidades que deben de demostrar siempre. ¿Cómo viste, doctora? Sí, me parece muy interesante
Me parece muy sensible y muy elocuente el discurso de la maestra Adi Carrión. Desde el momento en que explica cómo es que está actualmente configurado el plan curricular en la formación de artistas en nuestra facultad, en donde el dibujo deja de ser una técnica de representación y se convierte en un campo de conocimiento. Es muy interesante y es notable el interés de la maestra Adi Carrión por el proceso de enseñanza, en donde ella menciona el interés que presenta su praxis en torno a las inquietudes, en torno a los cuestionamientos, en torno a los procesos que tienen que ver con el aprendizaje de esta área tan importante en la formación de artistas en nuestra facultad. Considero de especial interés mencionar que la maestra está situando su praxis en aprendizaje, que es lo que precisamente reconvierte todo el proceso educativo y esta formulación actual que tiene el modelo de nuestra facultad en la formación de artistas y diseñadores. Sí, muy interesante, porque no tan solo expresa la forma en que enseña, sino le da un papel importante a la forma de aprender en el alumno, que es algo complejo luego de observar en la propia clase, porque luego son tantos los alumnos que se tienen que es muy difícil atender a cada uno en a veces las particularidades que tienen de abordar pues, los temas que se puedan dar, ¿no? de enfrentarse a las complejidades del dibujo, porque muchos de ellos sabemos que vienen sin formación. Aquí es donde vienen a aprender. Entonces no es fácil tomarlos a veces desde cero, con solamente esas inquietudes o ese interés por dibujar, ¿no? Sino ahora tratar de ver si tienen las habilidades y si no, pues trabajar con ellos. Claro, lo menciona que una de las habilidades más importantes en la formación de este eje curricular, que bien explica, ya corre a lo largo de la formación total de los artistas, es la observación. O sea, esto de orientar la mirada resulta un aprendizaje bastante difícil cuando nuestro entorno visual está saturado de impactos y por supuesto está saturado de muchísima publicidad, imágenes, recursos que atrapan la atención de los jóvenes en esta realidad saturada de impulsos. Esto de orientar y educar la mirada, que es uno de los objetivos en el aprendizaje del dibujo, parece ser que resulta muy fácil, ¿no? Es solamente observar. Pero aquí se observa, como bien lo mencionaba la maestra, el gesto, se observa la actitud, se observa la expresión, que después se traduce a una representación a nivel gráfico, a una expresión a nivel dibujístico. En este sentido de observar cómo es que se compenetra con el alumno, ¿no? Que ella a su vez lo observa para ver cómo es que se desempeña en esta difícil para mí tarea de expresar la realidad en un plano bidimensional. Ahora, ella da taller de dibujo donde hay es dibujo de desnudo, que es más complicado porque es enfrentarse con uno mismo, ¿no? A la realidad corpórea, que luego se va a tratar de integrar a proyectos. Qué difícil es entender el dibujo desde uno mismo, desde el ser humano, para después irradiarlo a todo aquello que se supone está a nuestra medida, ¿no? Y a nuestro entender. Claro, no olvidemos que la formación académica de la maestra Carrión incluye estudios de historia del arte. Allí podemos identificar la dimensión estética que puede tener su discurso en el momento de la explicación de los ejercicios que tiene
al cargo identificados en el programa de formación de los estudiantes. Esto que comentas, maestro, del dibujo de figura, parece ser que con la realidad de la abstracción contemporánea es muy necesario rescatar en la formación de los artistas. Yo considero, sin ser crítica del arte, que para poder llegar a niveles de abstracción, primero se tiene que dominar la figuración. Entonces, realizar dibujo de figura en estos niveles iniciales en la formación de artistas resulta especialmente importante y digno de destacar en la práctica didáctica pedagógica que tiene nuestra facultad en formación de artistas. Doctora, yo voy a hacerle una pregunta más que no tiene que ver directamente con la maestra Adi Carrión, pero que son preguntas que haré a lo largo de todas las entrevistas. En el contexto actual, estamos hablando de la pedagogía, de la didáctica en general, en el contexto actual donde las tecnologías de la comunicación, internet, cursos virtuales, acceso a datos, tutoriales, planes de estudio, todo esto, ¿cuál es el papel del docente en las universidades hoy día? Yo considero que el papel del docente ante estas nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, porque finalmente estamos generando productos al momento que hacemos nuestras las tecnologías, es seleccionar precisamente cuáles de ellas son las más convenientes, dependiendo de la actividad de aprendizaje en cuestión. Hay muchísimas posibilidades actualmente, o sea, plataformas educativas, aplicaciones, accesos a papers a nivel de investigación. Yo considero entonces que el principal papel de los docentes es seleccionar entre ese universo tecnológico con el que contamos a disposición, que en cualquier barra de buscador, con solo colocar el título, se pueden desplegar una cantidad interminable de documentos o de recursos, seleccionar y discriminar los que pueden ser recomendables, primero, para el nivel de formación en donde van a ser utilizados, segundo, el área de conocimiento en donde se va a hacer uso de ellos, y tercero, la importancia, la profundidad y la validez de los mismos para que sean revisados y que sean integrados a la información que ellos revisan para sus aprendizajes. Muy bien, muchas gracias, doctora. A continuación tendremos la entrevista con el maestro Arturo Miranda Videgaray. Vamos a verla. El taller de experimentación, producción, pintura. Bueno, aquí el alumno ya llega, ya es pintor. A lo mejor es muy malo, a lo mejor es muy bueno, no sé. Yo inclusive eso se los planteo al inicio del semestre. Ya son pintores, aquí ya no vienen a ver cómo toman el pincel, cómo preparan colores, cómo entelan los bastidores, qué imprimaturas utilizan. Ya son pintores y tienen un proyecto. No trabajamos como licenciatura, que es todavía de formación, en donde hay un programa y hay que ir siguiendo ciertos pasos. Acá es sobre el proyecto y sobre ese proyecto se trabaja, se hace una bibliografía, se hace una serie de actividades para ir enriqueciendo el proyecto del alumno. Entonces, bueno, la idea es que se vinculen todas las asignaturas, que no estemos trabajando en pintura con un objetivo, en grabado, si llevan grabado, en alguna teórica o un seminario, que cada uno vaya por su lado, sino que todo se vaya haciendo con lo que va marcando en la forma en que plantearon su proyecto de investigación. Entonces, yo lo que hago, bueno, yo no me meto en las demás asignaturas, pero siempre procuro que vayan llevando lo que investigan en el seminario de arte contemporáneo, en el seminario de tesis, en algún otro, y que pueda relacionar su trabajo con con todo lo que se hace en todos lados, no solo en México, en el mundo, principalmente en México. A mí me gusta mucho hacer ese énfasis de que veamos siempre lo que tenemos aquí, no lo que hay fuera, que no está de más, es muy valioso, pero siempre tenemos esa idea de que tenemos que ver afuera, tenemos que investigar afuera para poder validar y justificar lo que hacemos aquí, encaminando todo a su tesis.
a su proyecto de investigación. Entonces, si tienen que desarrollar, bueno, desde luego, perfeccionar su habilidad manual, psicomotriz, su capacidad de síntesis, su capacidad de ver y de representar a partir de la pintura, y la investigación para hacer el documento escrito con el que se van a graduar. Les planteo 3 aspectos: el conceptual, el formal y el técnico. Y ya sea que, bueno, ellos podrán hacerlo en cualquiera de estos 3 aspectos, o en los 3, como ellos lo decidan, pero siempre que estén rompiendo. Si yo ya sé hacer un desnudo, bueno, ahora voy a hacerlo, si lo pinto siempre de arriba hacia abajo, lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Si lo hago con la mano izquierda, con la derecha. Ponerse siempre obstáculos de cualquiera de los 3 aspectos: técnico, formal o conceptual. Y a partir de ir rompiendo estos parámetros o estas estructuras que ya tenemos bien definidas, que vayan encontrando nuevas maneras de hacer. El día que yo crea que ya no tengo que aprender, ese día ya se murió. Ya creo que ya no habría más que hacer. Yo creo que la actividad de artista, no sé, después de los 60 años es cuando empiezas a hacer una obra pues ya más congruente, una obra valiosa, pesada. Antes estamos aprendiendo y el dar las clases me permite eso. Siempre estoy como en continua renovación o en continuo cuestionamiento de todo lo que me rodea y de mí mismo. Y los alumnos son implacables. Los alumnos te hacen sentir eso. Si ya te quedaste, te lo hacen notar. Y son muy crueles a veces, ¿no? Entonces, ese contacto con ellos siempre provoca que uno esté buscando, que uno esté viendo por todos lados qué más hay, ¿no? Que no se duerma uno en lo que ya sabe hacer. Entonces, la relación cuando es de yo soy el maestro, yo te enseño y tienes que hacer esto y esto, yo creo que no funciona mucho. Incluso yo me acuerdo mucho cuando fui alumno, los profesores que nos enseñaron de esa manera, pues yo realmente no tengo mucho que decir que me hayan enseñado algo más allá de lo que hay en los libros. Me enseñaron los que tuvieron la actitud de iguales, de somos compañeros, yo con más experiencia tal vez, pero ni soy mejor, ni soy nada más que el alumno. El alumno, como te decía, el alumno me enseña a mí muchas cosas. Entonces la relación yo la entiendo muy de iguales, con respeto desde luego, ¿no? Pero es de iguales, de colegas, al menos ya aquí en la maestría, en el posgrado, porque licenciatura, bueno, se da más porque les enseñas realmente muchas más cosas. Aquí eres más una guía, un asesor, y como decía al principio, ya llegan aquí siendo pintores, buenos o malos, no lo sé, pero ya llegan siendo pintores, deben llegar siendo pintores. Yo aprendí también con mis profesores de pintura mucho más. Ellos nos decían y nos hablaban de muchas cosas, pero cuando yo los veía pintar, entendía todo. Entonces, el hecho de estar pintando con ellos es una forma de compartir los logros que voy teniendo, pero también los errores, que pudiera ser, no riesgoso, pero nos puede quitar un poquito de autoridad intelectual o educativa, porque me estoy equivocando con ellos, ¿no? Pero por otro lado hace que me acerque más a su trabajo. O sea, si yo estoy pintando en mi taller particular, en mi torre de cristal, pues ellos nunca lo ven, no ven cómo son mis procesos. En cambio, como estoy aquí con ellos, me estoy equivocando igual que ellos. Entonces, voy a la par con sus procesos. Y eso hace que la línea divisoria entre profesor y alumno se diluye un poco y pueda yo interactuar mucho mejor con ellos. Es un poquito la crítica a esa apropiación de elementos. La figura aquí está a 4 patas, que es entre un animal, entre el humano, a partir de enfermedades poliomielíticas. Entonces está incapacitado y camina con los brazos, ¿no? Pero esto ha ido diviniendo en que ya no tiene rostro o lo tiene apenas señalado, ¿no? Entonces se supone que son máscaras, pero a veces está desintegrado y a veces este es un individuo, puede ser un ciudadano, podemos ser nosotros, puede ser un policía, porque a veces pongo macanas, toletes, algún arma, y además con el tratamiento se aprecia mucho más todos los escurridos, ¿no? La imagen como fragmentándose, desintegrándose,
como una realidad, pues como la realidad convulsionada que vivimos, ¿no? Que es inestable, que es violenta, se está destruyendo a sí misma, ¿no? Colores de contrastes muy violentos, muy expresivo. No me interesa mucho que se reconozca o no a alguien. Si se reconoce, qué bueno, si no, pues también, ¿no? Finalmente está la imagen y ya a veces pongo paisajes, a veces están en un espacio cerrado, pues dependiendo, el mismo trabajo te va diciendo. Y todos esos tropiezos y aciertos que aún no teniendo, pues se comparten diferente con los alumnos. Que sea yo nada más el profesor que pinta, ¿no? Y expone, no, el profesor pinta conmigo y se equivoca conmigo, es humano, ¿no? Entonces hay mucho de eso. Acabamos de ver la entrevista del doctor Arturo Miranda Videgaray. Doctor Lauro, ¿cuál es su opinión? Pues muy interesante. Si ponemos en oposición la entrevista que acabamos de ver con el doctor Arturo frente a la de la doctora Adi, donde vimos una maestra muy compenetrada con los alumnos para sustentarlos desde un principio de su aprendizaje, ahora vemos la otra cara de la moneda, en donde el doctor dice, ya los alumnos deben de traer un andamiaje, una estructura, una técnica, una práctica ya sólida sobre la pintura, en la cual él se pone más bien a nivel de un acompañante, ya no del maestro, sino un acompañante. Posgrado, porque estamos hablando del Efectivamente, porque ya estamos en el nivel de posgrado y es lo que se espera en el posgrado de los alumnos, que ya vengan con una serie de conocimientos y habilidades muy claras para únicamente desarrollar los proyectos de investigación. Entonces destaco de una manera interesante, muy interesante en esta entrevista, cómo es que el docente, en esa humildad que debe caracterizarlo, se suma al alumno en su forma de aprender. Incluso hasta dice, nos equivocamos juntos y trabajamos juntos. Eso se me hace de lo más interesante y pone al posgrado en un nivel de apoyo, de acompañamiento. Doctora, ¿tu opinión? Me parece resaltable, distinguible en la práctica del doctor Videgaray, este espíritu de democratizar el proceso de enseñanza, viendo a los estudiantes como pares, o sea, en su filosofía educativa, darles la seguridad, darles la confianza de que todos están en el mismo nivel, todos son artistas, todos son pintores, como él lo menciona de manera reiterada, buenos o malos, pero ya pintan. Pero a mí lo que más me cautiva es este enfoque, este énfasis didáctico-pedagógico que él tiene en relación a aprender haciendo. O sea, él se pone a pintar con los estudiantes para desmitificar precisamente al artista. O sea, les muestra cómo es que procesa él
su pintura, cómo identifica el concepto, cómo desarrolla el concepto con todo lo que es el discurso a nivel plástico y discurre con ellos porque en su praxis no es solamente desarrollar el proyecto, sino tiene momentos de reflexión en torno a la obra y todos discurren conceptual, estéticamente, formalmente respecto a los productos realizados. Yo considero que es distinguible este enfoque que lo reitera y lo describe en momentos diferentes, en donde a los docentes nos pone en la misma condición cuando estamos acompañando a los estudiantes de posgrado en la realización de sus proyectos. Muy bien. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, ahora se coloca la enseñanza en un nivel distinto a lo tradicional, porque, digamos, el proceso de enseñanza es el docente, el maestro, el que tiene el conocimiento, el que lo ofrece a los alumnos para que lo aprendan, el alumno, por supuesto, con sus propios intereses por aprender y su universo abstracto, ¿no? Y en este caso creativo para el arte. El otro punto son los propios contenidos, ¿no? Los que se juegan, los conocimientos que deben de estar presentes para realizar una pintura. Pero el más interesante es lo didáctico, ¿no? El fenómeno que se da en ese taller, en ese salón, en ese laboratorio, y que surge de una manera a veces imperceptible, pero es real, donde se convive con el alumno, con el conocimiento, con la práctica. Eso escapa ya un tanto de la enseñanza tradicional que, bueno, suponemos se hacía en aquellos tiempos en la propia academia, donde el docente era como que el modelo y el alumno en un afán de aprendizaje vicario, ¿no? Lo observaba y aprendía. En este caso, creo que es mucho más moderno, más práctico y viable para los proyectos de los alumnos. Muy bien. Doctora, pensando que este es un programa que va dirigido a todo público, ¿cuáles son las orientaciones del arte que se enseñan en posgrado? Bueno, ¿O cómo las podríamos llamar? ¿Especialidades? sí, yo creo que lo podríamos mencionar en los campos de conocimiento. El programa está constituido por la maestría en artes visuales, la maestría en diseño gráfico, la maestría en cine y la maestría en docencia en artes y diseño, los grandes campos de conocimiento que reúne el programa de posgrado, el posgrado de nuestra facultad. Cada uno de estos programas se subdividen en líneas de investigación. Así, por mencionar, en la maestría en diseño y comunicación visual, hay proyectos enfocados a diseño editorial, a señalética, a simbología y señalética, perdón, a nuevas tecnologías enfocadas al diseño. Allí trabajan todos estos proyectos ligados con producción digital. Arte urbano, por ejemplo, es una de las líneas de investigación que tendría el programa de artes visuales, además de pintura, escultura, estampa y este nuevo campo de conocimiento que es el dibujo, que seguramente hay ya varios proyectos que están desarrollando en torno a esta área. En el caso de docencia en artes y diseño, tenemos diseño curricular, tenemos planeación didáctica, tenemos gestión de administración de la educación, en donde pues, de manera recurrente los jóvenes que ya tienen experiencia en docencia llegan con proyectos ligados principalmente a planeación didáctica, y en el caso de los diseñadores que están cursando la maestría, hay muchos proyectos relacionados con diseño de material didáctico y estrategias ligadas, por supuesto, a procesos educativos. Voy a preguntarle de nuevo, doctora, volviendo al tema que teníamos antes de la entrevista del doctor Miranda, algo que me preocupa seriamente y que he notado que está sucediendo en la actualidad.
Hay compañías a nivel mundial e incluso se está convirtiendo en una corriente de pensamiento donde el título universitario ya no es garantía de conocimientos y habilidades. Muchos empleadores ya no les conmueve o les interesa el título universitario. ¿Qué opina al respecto? Yo considero que esto tiene ya bastante tiempo reportándose en otros países. Inclusive recuerdo una nota que leía en el periódico El País hace aproximadamente 3 años, en donde los universitarios en Europa, por la falta de trabajo, le quitaban niveles y grados de estudio a su currículum para poder tener oportunidad laboral, porque la mayor parte de los empleadores les comentaban que estaban sobrecalificados para el puesto. Yo considero que en México actualmente la formación académica sigue siendo muy importante en el momento en que se pasa por este proceso de selección y se demuestran que esos conocimientos que se recibieron durante la formación universitaria se convierten en habilidades, se convierten en competencias, en resolución de problemas, en toma de decisiones, en emprendedurismo, en detección de necesidades, en integración de equipos de trabajo. O sea, que los conocimientos universitarios finalmente son visibles al momento de la proyección a nivel profesional. Yo soy una convencida de que la formación académica nos debe de servir en un primer nivel para ser mejores personas. O sea, las personas estudiamos precisamente para interpretar la realidad de una manera más humana, de una manera más profunda, de una manera más comprometida, y pues no solamente es parte de la heráldica que nos acompaña para el desempeño profesional, sino nos debe de proveer de información, nos debe de proveer de sentimientos, nos debe de proveer de miradas que puedan favorecer a los próximos, a los que tenemos cerca, y por supuesto también a nuestra comunidad, y por qué no pensar en nuestra corresponsabilidad que tenemos en el desarrollo de nuestro país. A continuación tendremos la entrevista con la maestra, ya doctora, Adriana Paredes. Esta es Geometría 2, ligada con Geometría 1, porque estamos en semestre par. Ajá, segundo semestre, ajá. El objetivo de la materia tiene que ver desde primero enlazarla con la geometría anterior. Geometría 1 es la geometría plana, es decir, se les da a los alumnos los principios básicos desde conocer los instrumentos de trazo, empezar a generar las primeras formas dentro de la superficie y también tener la lógica constructiva, es decir, cómo se puede empezar a representar las formas o las ideas dentro de un plano. Por lo tanto, basado en ese conocimiento, cuando estamos en este segundo semestre, tomamos los lineamientos de la geometría bidimensional y empezamos a manejar cuerpos básicos, su representación en el espacio y cómo de esa manera podemos ya tener diferentes maneras de enlazarlo, como lo que viene siendo el diseño de envase, consideraciones tridimensionales, personajes, todo lo que tenga que ver con la geometrización de la forma en el diseño. Hasta llevado a cuestiones espaciales, estamos hablando de animación, manejo de modelado, en la fotografía obviamente la profundidad de campo, el uso de la perspectiva, soportes tridimensionales, bueno, todo lo que son originales mecánicos, lectura de planos, soportes en cuestión de envase, ilustración, bueno, lo que viene siendo el escorzo, desarrollos de personaje, tiene que ver con la forma en el espacio, dentro y fuera de él. Entonces, se relaciona mucho desde los aspectos, por ejemplo, simétricos, si estamos hablando de diseño, todo lo que viene de teselaciones, manejo de redes, retículas, tipografía, bueno, los caracteres y los cuerpos de la letra. Creo que
Finalmente, la geometría no es otra cosa más que el sustento de la forma en el plano y de esa manera el diseño se rige a partir de la forma. Entonces, creo que está involucrada con todas las áreas de la carrera. Ser diestros en sus instrumentos de trazo, tener un bagaje de la forma desde la concepción plana, trazos básicos, polígonos, llevados a desarrollos tridimensionales y su representación en el espacio. La lectura de las monteas, que creo que es lo más importante, porque es un lenguaje que a veces no se comprende, pero que sí es utilizado en todos los ámbitos, no solamente aquí, sino en el campo profesional. Entonces, creo que pueden tener un manejo plano y descriptivo de lo que son los lineamientos de la geometría, y eso les da pie para ir al segundo año de geometría, por así decirlo, y cuando ya se manejan cuestiones de perspectiva, proyecciones de sombra, es decir, empezamos a vestir y ambientar el espacio. Ahorita tienen que ellos poder sustentar y estructurar a la forma. Ese sería el objetivo del primer año de 1 y 2. En otras palabras, yo siempre he dicho que la geometría es un lenguaje, es decir, que les da el vocabulario, así como hay vocales A, E, I, O, U, en este caso son los elementos básicos, las formas básicas, y que en la medida en que ellos manejen esas formas, pueden ser, yo siempre les he dicho, pueden ser analfabetos visuales o pueden tener un léxico fluido, ¿no? Entonces, en términos generales, la geometría es un lenguaje que nos permite estructurar a la forma dentro de un plano y que de esa manera puede llevarme a generar imágenes, ¿no? Es un lenguaje que permite traducir de lo mental a lo visual. A materiales es desde hojas grandes, blancas, de marquilla, se les conoce, para que tengan ellos un espacio suficiente dentro de lo que es el soporte y puedan tener una habilidad para mover sus instrumentos de trazo. Escalímetro, escuadras, compás de precisión, goma, lo que viene siendo lapicero o portaminas. Y en mi clase, bueno, a mí en lo personal no les enseño a entintar, creo que es un poco más enriquecedor tener diferentes gamas tonales con lo que ellos puedan trabajar y tener precisión. O sea, por eso son los instrumentos. Si lo saben utilizar, tienen precisión en todo lo que manejan. Básicamente es eso. Los ejercicios son explicar a pizarrón y darles problemas a resolver, porque finalmente el diseño pues, es una solución de problemas y códigos visuales. Entonces empezamos con las rectas, empezamos con la solución de planos que nos llevan a los cuerpos básicos, prismas, antiprismas, y de ahí empiezan a desarrollar no solo cuerpos geométricos que se vienen en el programa, sino yo les pongo muchos ejemplos de objetos de la realidad. Les puedo traer un envase de yogur y quiero que me lo proyecten, porque finalmente no solamente el diseño es crear o representar algo, sino a lo mejor puede venir un rediseño o tener este objeto de la realidad y tener que llevarlo a la parte bidimensional. Entonces juego mucho con esos dos lenguajes. Hacen maquetas porque tienen que saber cómo lo que ellos están representando en el plano se puede concebir con una volumetría, porque puede ser un mismo ejercicio para todos, pero la parte creativa y las soluciones de manera individual. Entonces varía el material, varía la parte cromática, la solidez con que lo presenten y bueno, las alternativas que pueden tener bajo un mismo ejercicio. Y cada semestre, no importando la temática, siempre les lleva un proyecto final que tiene que ver con respecto al diseño. El año pasado diseñaron un paper toy, que si la mayoría los conoce, bueno, se venden en desplegado, son de personajes conocidos o no, y de esa manera ellos tenían que diseñar un personaje, hacer una hoja de vida donde decían edad, nombre, dónde se desarrollaba, y entonces tenían que presentar el plano del personaje, como cuando uno lo compra y lo quiere armar. Presentaban el personaje ya armado y le desarrollaron su escenario, su hábitat tridimensional. Entonces eso se presenta en trazo geométrico y se presenta como un resultado apegado a las soluciones de diseño. Bueno, para empezar, yo soy egresada de esta universidad y creo que finalmente es una manera también de estar en casa y agradecer o regresar un poco de lo que a mí me brindaron y de lo que me hacen lo que soy ahora. Punto número 2, creo que es una gran satisfacción ver a mis egresados, ¿no? Digo, dentro de 20 años, pues sí son bastantes, y ver la manera en que pueden aplicar lo que yo les enseño. Yo siempre he estado muy en contacto con ellos,
y siempre he sido muy abierta, ¿no? Decirles, oye, lo que te enseñé, si te funciona, no te funciona, en qué estás trabajando ahorita, y siempre ha habido una retroalimentación. Entonces creo que lo que más gusto me da es saber que de verdad les has funcionado, ¿no? Como todos los demás conocimientos que han adquirido aquí, y que es una manera de aportarles, ¿no? De que les vaya bastante bien. Se presta luego en este tipo de profesión, cuando son estudiantes, que con tal de poder pasar una materia o algo recurren a la deshonestidad académica, ¿no? Como cuando uno dice, esto te lo fusilaste, esto no lo hiciste tú. Creo que es lo que más me molesta, porque finalmente están en una formación creativa, y que en ese punto sea donde tú mismo te fallas, digo, no es lo que más me desagrada. Por eso soy muy seguidora del proceso, ¿no? Bocetos, los voy checando, cuando hay algo que medio lo veo, sí investigo, digo, soy constante y esto no es tuyo, ¿no? Entonces, me gusta confiar en la gente, pero a veces no se puede. Acabamos de ver la entrevista de la doctora Adriana Paredes. Vamos a empezar contigo, María Elena. ¿Por qué es importante la enseñanza de la geometría en el diseño gráfico? La importancia de la geometría es precisamente poder proyectar el objeto en sus 3 dimensiones, ¿no? En ancho, en largo y en profundidad. Es lo más cercano al pensamiento abstracto, y yo considero que es el campo de conocimiento estrechamente ligado a las matemáticas. Pues la geometría sirve precisamente para poder representar gráficamente cualquier idea en el momento que se está explicando lo que se va a resolver, ya sea un concepto a nivel gráfico, ya sea la selección de alguna tipografía, poder tener la capacidad de, a nivel de bosquejo, explicar al usuario lo más cercanamente lo que puede ser el resultado formal de un proyecto que se tenga que resolver. Yo me puedo imaginar cuando se está hablando del diseño de un ambiente de exhibición, la mejor manera de poder representar gráficamente el plano, los espacios, la división de los ambientes, el emplazamiento de los exhibidores, la colocación de los elementos de promoción, o sea, poder bocetar a nivel sintético en una primera idea de representación. La geometría sirve esencialmente para estas proyecciones en perspectiva, axiales, ¿no? De arriba hacia abajo, en escorzo, en doble punto de fuga. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y hablando de las formas de enseñanza, ¿qué nos podrías platicar acerca de la doctora? El modelo de enseñanza de la doctora Paredes es mucho más ligado a la cuestión, diría yo, tradicional, de una forma donde el docente se coloca en un lugar principal, y creo que es correcto, porque no es fácil enseñar, trabajar la geometría, no es fácil. Comprender los espacios, trabajar la línea, la liga con las matemáticas que la doctora Durán expone, parece que es muy complejo para el alumno, y si no se tiene el acompañamiento, la presencia a veces muy directa del docente, pueden quedar lagunas donde el alumno no entienda, no comprende, y con un paso que se quede afuera, que se salte, ya no comprendió el resto, ¿no? Ya no pudo hacer monteas, ya no pudo hacer representaciones o dimensiones, y luego llevarlas a un plano tridimensional, imposible, ¿no? Entonces, desde el estudio de la línea punteada, de las calidades de línea, ¿no? Hasta los trazos de cada mirada, de cada isométrico, es fundamental, y creo que ese modelo de enseñanza sí debe estar más centrada en la atención del proceso de aprendizaje del alumno, de la comprensión de lo que está tratando de integrar a sus conocimientos, que si fuese un trabajo, digamos, más experimental o más de búsqueda,
¿Tú qué opinas acerca de los sistemas de enseñanza que nos ha platicado la doctora Paredes? Sí, comenta que está en nivel de la licenciatura baja, en primer y segundo semestre, y sí debemos distinguir que en este nivel de formación, además de los saberes declarativos, es muy importante también la disciplina. Entonces, como comenta el doctor Lauro, este clima que se genera en enseñanza parece teórica, enciclopédica, es lo que permite guardar la atención y mantener la actividad bajo supervisión, a diferencia de que si estuviésemos en un taller en licenciatura intermedia o en licenciatura alta, en donde probablemente pues ya los conocimientos permiten explorar, permiten improvisar, permiten tener dinámicas en donde no sea tan necesario seguir con rigor el proceso, prestar atención a las instrucciones, desarrollar con toda precisión el trazo y su representación en el plano. Estamos aquí ante una definición de una asignatura que está en un eje curricular en donde, como comentaba, es lo más cercano a las matemáticas, que se tiene que aprender, se tiene que reflexionar para su aplicación. Entonces, conservar la atención durante el curso para poder entender qué es una montea, ¿no?, qué es un alzado, qué es una vista, solicita de muchísima atención y de muchísima ejercitación y sobre todo de muchísima disciplina. Bueno, voy a hacerle una pregunta más a la doctora. En este sentido, ya fuera del contexto de la doctora Paredes y de estas preguntas que son como un poco de la didáctica, de la pedagogía en nuestro tiempo. Se habla mucho de los millennials, de la generación X y otros membretes que se nos ponen, incluso nosotros también pertenecemos a alguna generación. ¿Tú notas alguna diferencia generacional? ¿Son distintos los alumnos de hoy? Más allá de que sabemos que sí tienen un acceso a la información que nosotros pues, ni pensarlo, pero más allá de eso, ¿realmente sientes que los alumnos 20, 25 años, incluso los de posgrado, son distintos a los de otras generaciones? Sí, sí, yo considero que socioantropológicamente la generación a la que pertenecemos nos determina desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista tecnológico. O sea, a mí me encanta saber que soy baby boomer y que mi generación privilegió algunos aspectos relacionados con la ideología, se emancipó y libertariamente rompió con muchos paradigmas y con muchas limitaciones que tenía en su momento. Los jóvenes con los que yo he trabajado durante 39 años no solamente son diferentes por la generación a la que pertenecen, con las implicaciones de todos estos aspectos que describo, sino que también no hay dos grupos iguales. O sea, no obstante que octavo y noveno parece ser que hay muchísima cercanía por edad, yo he comprobado que no hay dos grupos iguales. Los grupos se constituyen, se conforman a nivel académico con base en experiencias que han tenido en los diferentes niveles educativos. Entonces, yo creo que sí hay diferencias importantes. Actualmente los jóvenes que tengo al cargo en la maestría, me resulta muy interesante validar que no solamente es cuestión de edad y de formación profesional, sino también los proyectos que están desarrollando, los intereses que traen, muy relacionados con temas de compromiso y de favorecer el cambio a nivel educativo, en donde coincidimos la mayor parte de las veces que la única manera de conseguir o de visualizar algún cambio para nuestro país está estrechamente ligada con la educación. Agradezco la presencia de la doctora María Elena Martínez Durán y del doctor Lauro Garfias en este primer programa de la serie Creando Ando en su 8ª temporada, la Facultad de Artes y Diseño en Movimiento.